en el camino de autorrealización tenemos dos tipos de autorrealización, la personal y la transpersonal. Debajo de esa autorrealización tenemos las necesidades básicas, las cuales nos habla Maslow. Debajo de esto tenemos los 4 recursos, que son la conciencia, tiempo, dinero y conocimiento, que son necesarios para poder desarrollar estas habilidades, estas necesidades. Y para conseguir estos recursos tenemos lo que son los hábitos y habilidades. Y debajo de ellos lo que es el camino, que os explicaré más adelante, que es este camino para ayudarnos a conseguir los hábitos. Es decir, que este camino de hábitos, vamos adquiriendo hábitos, habilidades, con ello nos permite tener conciencia, tiempo, dinero y conocimiento, que a la vez nos permite conseguir necesidades y alcanzar al final, como último eslabón, la autorrealización. Hay 2 caminos, que son el vertical y el horizontal, que es para la realización personal, y luego tenemos el tercer camino, que es el camino periférico, que es para la realización transpersonal. Pero ahora los veremos en detalle. Vale. Entonces, aquí empezaremos por lo que es el camino vertical. El camino vertical, lo vimos en la diapositiva del iceberg, es este camino evolutivo con la pirámide de Maslow, y también tenemos esta evolución del camino egocéntrico al cosmocéntrico. ¿Vale? Y las inteligencias son, aquí hemos puesto 4 inteligencias, se pueden poner muchas más. Tenemos la inteligencia corporal, la emocional, la cognitiva y la interpersonal. Vale, dentro de esta, vamos ahora a la fase de aterrizar. ¿Os acordáis la parte del avión que veíamos que antes a veces estamos despegando y volando, y ahora vamos a aterrizarlo a nosotros mismos, ¿no? Estas necesidades, estas divisiones que hizo Maslow, las podemos encontrar también dentro del cuerpo humano. En la filosofía hinduista pues tienen los chakras. Aquí tenemos como una pequeña simplificación de los chakras, que son las que utilizamos en la práctica integral de vida, que a la vez también es como una pequeña evolución, ¿no? Tenemos la parte corporal, la emocional, la cognitiva, la interpersonal y la espiritual o testigo, ¿no? Esto no quiere decir que estén situadas en estos sitios, pero se podría decir que los centros energéticos los podríamos situar de alguna manera ahí. La interpersonal es algo que queda una parte fuera, pero es un elemento que surge más al final, bueno, y lo hemos situado en ese punto, ¿no? Se le llama mecanismos porque son procesos en los cuales se pueden condicionar, o sea, el cuerpo, la emoción, la parte cognitiva y la interpersonal son condicionables, ¿vale? Y dentro de cada mecanismo de estos, o partes del cuerpo o elementos del ser humano, que también en la práctica integral de vida, Ken Wilber los separa en módulos. En la práctica integral de vida tenemos el módulo del cuerpo, el módulo de la sombra o de la emoción, el módulo de la mente, en el cual entra el cognitivo, y luego tenemos el módulo espiritual. Y aparte nos habla del módulo interpersonal. Dentro de cada módulo de estos tenemos 3 factores muy importantes. Por un lado, funcionan como una inteligencia, en la cual puedo tener inteligencia corporal y puedo ir aprendiendo a ser mejor deportista, alimentarme mejor, pero a la vez mi cuerpo pasa por diferentes estados. Pasa el estado de sueño, de vigilia, pero a la vez puedo estar en estado de cansancio, o puedo estar en estado diferentes estados, ¿no? de tener sed, por ejemplo. Y a la vez hay una tipología corporal, o sea, mi cuerpo es o blanco o negro, los ojos, tengo los ojos de un color o de otro, esa es la tipología corporal. Y lo mismo podemos verlo en los otros de aquí. Dentro de la emoción es una inteligencia, la inteligencia emocional que estudió Goleman, pero por otro lado tengo estados emocionales, estoy alegre, triste, melancólico, y a la vez hay una tipología emocional que es la que me va a acompañar. Hay personas que son más introvertidas, otras extrovertidas, ¿vale? ¿Se entiende? O sea, que de cada uno de estos elementos podemos incluir una inteligencia, con lo cual vamos aprendiendo cosas, a la vez un estado cíclico y a la vez una tipología. Y así podríamos seguir con todos los otros. Entonces, aquí tenemos uno de los gráficos más importantes dentro de la práctica integral de vida. Cuando los que habéis leído el libro Práctica Integral de Vida de Ken Wilber, os habéis fijado que separa en módulos, está muy bien, incorpora el elemento de prácticas de 1 minuto,
y prácticas estrella, es un gran avance también, pero nos habla poco del camino evolutivo que tenemos que ir transitando. Y esto es lo que en esta práctica integral, digamos 2.0, estamos incorporando y trayendo como novedad. Incorporando diferentes disciplinas, hemos completado lo que es este camino vertical, ¿no? Entonces, el camino vertical y el horizontal están relacionados. O sea, yo cada vez que voy recorriendo el camino vertical y voy haciéndolo correctamente, quiera o no quiera, voy subiendo. O sea, estos hábitos o habilidades que voy adquiriendo, aquí están puestos en forma de hitos y de banderas, cada vez que voy aprendiendo, los siguientes son cada vez un poquito más elevados. Aunque no quiera, es un proceso automático. Cada cierto tiempo vendrán hitos de un nivel más superior. Aquí, este ejemplo, estamos en el nivel naranja, de repente nos vendrán hitos de un nivel verde, entre medio, y de repente habrán hábitos también que no cumplan, que hábitos importantes de mi nivel de aprendizaje, del cual los saltaré, y eso puede generar algún tipo de dificultad para un crecimiento natural. Todos tenemos alguna cosa que por algún trauma o algún tipo de habilidad en concreta necesaria para ese nivel, no lo hemos adquirido, ¿no? Ya están representados con esta bandera. Vale, aquí tenemos por un lado lo que es la realización transpersonal que os expliqué antes, ¿se acordáis del iceberg? La parte de la derecha, y la realización personal, que es esta que está aquí. La realización transpersonal lo vamos a profundizar, ahora nos vamos a situar en la realización personal. En la primera ponencia nos ha hablado Priscila sobre los grupos de apoyo, que es uno de los elementos muy importantes para el cambio de hábitos y que vamos a incluir por primera vez este año en la práctica integral de vida, porque vimos después de 4 años que llevamos dando talleres sobre práctica integral de vida, que la gente no termina de cambiar hábitos, de adquirirlo. Entonces vamos a potenciarlo con estos grupos de apoyo, que como comentó Priscila, tienen una capacidad de transformar 5 veces más que si intento cambiar un hábito o adquirir una habilidad por cuenta propia. Y este elemento 0 que acompaña a todos los otros, lo tenemos al principio aquí. Y después tenemos los 4 siguientes elementos. Por un lado está la definición de propósito. Antes de querer cambiar un hábito, una habilidad, tengo que conseguir definir cuál es mi yo objetivo. Aquí después tendremos una ponencia donde Raquel nos va a detallar, nos va a hablar sobre los propósitos y el autoconocimiento en detalle. Y ahora lo voy a tocar un poco por encima. Tendremos una ponencia, la de Paco, que nos va a hablar sobre el tema de planificación, Inma, que nos va a hablar sobre la práctica integral, que es uno también que está en el elemento 0, que está incluido en todo esto. Bueno, y la práctica no hablamos nada porque esto se tiene que experimentar, ¿no? El punto 4 es vivencial, experiencial. Vale, entonces defino rápidamente los 4 puntos. Por un lado, marco mi propósito, qué es lo que quiero conseguir. Por otro lado, veo cuál es mi yo actual. Es decir, por ejemplo, quiero correr la maratón de Nueva York, defino de aquí a un año, ¿vale? Correr la maratón de Nueva York. Entonces, ¿cuál es mi yo actual? Bueno, pues yo corro cada día, pero estoy acostumbrado a correr unos 5 kilómetros. La maratón son 50 kilómetros. Entonces, veo cuáles son mis fortalezas y debilidades para alcanzar el objetivo que me he planteado, ¿vale? Entonces, defino una lista de fortalezas y debilidades. Paso al tercer punto, que es la planificación. Entonces, planifico de aquí a un año cómo puedo conseguir correr la maratón de 50 kilómetros cuando ahora corro solo 1 kilómetro. Entonces hago una planificación en el tiempo y cómo voy consiguiendo esas cosas. Y por último me pongo a practicar y experimentar. Y en este camino nos vamos a encontrar 2 obstáculos. Por un lado, que son, ¿os acordáis que la rueda dentada son los mecanismos internos que tenemos todos, que son pues temores, imposibilidades físicas, limitantes físicos que uno puede tener, o sea, oye, pues tengo las piernas largas o cortas o tengo poca resistencia física a nivel biológico. Y por otro lado, tendremos lo que son los distractores, que son pues todas las cosas, esas mariposas bonitas, léase Netflix, YouTube, redes sociales, amigos que nos invitan, que nos estamos continuamente
distrayendo. Y estos son los enemigos del camino, ¿no? Que nos van a querer estar sacando de transitar este camino. Vamos a pasar ahora, aquí estamos en aterrizar la metodología, vamos a volar. ¿Alguien quiere comentar algo? Vale, entonces vamos a pasar ahora a ver rápidamente la realización transpersonal. Uno de mis maestros me dijo una vez, si tú ves una persona que está viendo un partido de fútbol con una cerveza en la mano o viendo una película o una telenovela y esa persona es feliz así, no le plantees nada, no le hables nada de lo transpersonal, ni de cambiar, ni le hables de meditación, ni le hables de Buda, ni le hables de nada. O sea, esa persona es una persona que es feliz así y déjala así. O sea, no hay nada peor que querer cambiar a una persona que es feliz, a lo mejor puede ser feliz con esas cosas básicas. O sea, yo quiero cubrir mis necesidades básicas y no te enrolles con meditar y buscar cosas más allá. O sea, es una parte importante. Entonces, para los que han tenido una llamada a temas transpersonales, pues es esto de aquí. Para el que no, pues puede ahora ir a levantarse y no le afectará. O sea, que es lo primero, esa advertencia que el camino transpersonal y más allá de la persona no es para todo el mundo, es para los que han sentido ya lo que es eso, ¿no? Wilber nos habla que el camino transpersonal o este camino periférico se puede dar en cualquier nivel, tanto en nivel egoico como egocéntrico, como mundicéntrico, en cualquier nivel. Es la herejía Wilber-Combs. En nivel egocéntrico tenemos las tribus que ellos se ponen a tocar el tambor, bum, 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 y con esas prácticas entran en estados meditativos o en estados transpersonales de unidad con el yo, ¿no? Perdón, de unidad con la totalidad. O se puede entrar en niveles étnicos a través de la religión o siguiendo los dogmas. Hay gente que conecta con una visión de Dios y se comunica con Dios y habla con ellos, o hasta en niveles más altos donde normalmente ese camino transpersonal suele ser un camino ya con los dogmas eliminados y en lugar de comunicarse solo con un Dios como un Él, también es un Dios como un yo y un Dios como un tú, ¿no? Que se ve en la naturaleza. Veo a Dios en mí mismo y veo a Dios también como algo externo a estos dos elementos, ¿no? Pero para simplificarlo, que eso es una cosa que nos gusta, acordaros antes de la importancia de simplificar, tenemos por un lado el yo polarizado, que es como vivimos el 90% de las personas, con una identidad egoica, en la cual el primer trabajo aquí es conocer los mecanismos internos y cubrir sus necesidades. O sea, antes que nada tenemos que trabajar con esas cosas, antes de intentar pasar a niveles que están más aquí. El siguiente nivel es el yo observador, ¿vale? Estos se pueden dividir en cientos, algunos que trabajan, hablan de 5 caminos, en muchos. Yo estoy siguiendo un maestro que os recomiendo que se llama Shiva Shambho, es mexicano, y él habla Shiva con SH y con V, Shiva Shambho, y él habla del primer despertar y el segundo despertar, y me ha gustado ese concepto, porque en general teorías advaitas y otras te hablan solo de un único despertar, con lo cual es el despertar más elevado, ¿no? Yo aquí en este lado lo he puesto en gris porque así como en los niveles no podemos pasar del nivel rojo al verde sin haber pasado por estos anteriores, en la expansión de la conciencia, en la expansión de los estados de conciencia pasa lo mismo. Salvo que tengas un estado de despertar súbito, que son muy poquitos, en la mayoría de las personas es un trabajo gradual en el cual pasan entre medio por el trabajo del observador. El trabajo del observador busca por conocer distanciado esa agitación que tenemos interna, ¿no? ¿Vale? O sea, de repente aprendo a cubrir mis necesidades. Una vez que aprendo a cubrir mis necesidades, bajo el volumen de ellas, es decir, ya no siento tanta vergüenza con las personas, no tengo tantas necesidades de comer, me siento seguro, me siento querido por las personas, ¿vale? Tengo cubiertas las necesidades de la pirámide más básicas. Entonces ahí puedo empezar a observarme tranquilo, porque si tengo la panza con hambre, no me siento querido y con problemas, seguramente no podré meditar y no podré colocarme en la conciencia testigo, en esa identidad observadora, ¿no? Y a partir de ahí, cuando me coloco en ese yo observador, los que hayan tenido esa experiencia
se darán cuenta que empiezas a reconocer cómo tanto la polaridad izquierda como la derecha son dos impostores, son dos cambios que no tienen mucho sentido, pero profundizaremos un poquito más adelante. Y por otro lado tenemos el yo totalidad, que es una cosa que no tiene mucho sentido hablar, y yo creo que maestro, que de hecho no habla para nada, cuando alguien le comenta, se lo menciona breve y dice, pero no te preocupes por eso, o sea, tú trabajas tu yo observador, tu testigo, tu primer despertar, y después el otro ya vendrá. Porque la mayoría de los maestros orientales nos hablan de esta parte, de esta identidad no dual, de unión total, y eso es muy maravilloso, contado, pero es el final del camino. Es como si nos empezaran a hablar del yate, cuando antes del yate tenemos que aprender a trabajar, a manejar la conciencia, el dinero, el tiempo y todas esas cosas que vimos antes, ¿vale? Esto de aquí, ese es el yate, ese que está en Dubái y esas cosas. Así que quedémonos con esta parte de aquí. Muy bien, vamos a ver esta síntesis del observador. Teníamos, también seguimos volando, esta parte voy a pasar rápido porque me gusta un poco de volar, pero después aterrizarlo en nosotros. Tenemos la mayoría de las personas vivimos en este estado en el cual el observador nos surge y estamos continuamente entre polaridades. Busco esto, rechazo lo otro, ¿vale? Y sin observación periférica. A partir de aquí, las personas que empiezan a tener esa conciencia, vemos cómo empiezan a reconocer que la polaridad no es tan polaridad, o sea, que la polaridad es necesaria, o sea, que no existe, o sea, aquí estoy buscando todo el tiempo estar alegre y rechazo la tristeza. Cuando empieza uno a despertar la conciencia poco a poco, te vas dando cuenta que es imposible estar alegre sin estar triste. Te vas dando cuenta que es imposible el día sin la noche. Te vas dando cuenta que es imposible disfrutar de las caricias de tu hijo si hay tiempo que estás sin las caricias de tu hijo. Porque si tu hijo te está dando caricias todo el tiempo, pues dejarás de sentir placer porque al rato te dolerá de tanto que te está rozando en el mismo sitio. Con lo cual, las cosas, existen las supuestas polaridades, con el tiempo te vas dando cuenta que no son tal polaridades. Y aquí tenemos la dialéctica de Hegel, que nos habla de tesis, antítesis y síntesis. La síntesis es un elemento que está en la parte de arriba que une la tesis y la antítesis en un nuevo elemento, ¿vale? Y esto es lo que es el yo observador. El yo observador es el que se va dando cuenta de la impermanencia de los sentimientos que tenemos dentro. O sea, de repente se da cuenta y dice, ¿para qué tanto me estoy preocupando en estar alegre si al rato voy a estar triste? ¿Para qué me preocupo en tener la supercasa si a la semana de vivir o al año estar viviendo en la supercasa? Y una vez que se lo he enseñado a todos mis amigos, lo he puesto en las redes sociales, pues ya me acostumbro. O sea, ¿para qué me sirve esta ropa nueva que me compré súper cara si al tiempo después ya se me hace una cosa normal o al rato se pone vieja? Entonces ese observador se da cuenta de que al final todas esas emociones por las cuales hemos vivido y luchado rechazando unas y otras no tienen ningún sentido, y tiene sentido estar viviendo desde fuera, desde la conciencia testigo, esa polaridad. Esas polaridades siempre existirán, o sea, nuestro cuerpo siempre buscará la calma, rechazará la agitación, nuestra emoción siempre rechazará las relaciones rechazará el estar solo y buscará las relaciones en general, pero esos son mecanismos que funcionarán dentro. Yo me coloco desde arriba y veo cómo esos mecanismos están funcionando dentro de mí. Vale. Y esta síntesis que surge aquí arriba, al rato pasa a ser la tesis de otra antítesis que surge allí. Es decir, que estamos continuamente uniendo polaridades en algo más superior. Comprendo que no tiene sentido estar buscando siempre la alegría, la felicidad, porque la infelicidad es parte también de la vida, pero al rato me doy cuenta que hay que estar en ese estado neutro, pero después me doy cuenta que ese estado neutro tiene una antítesis, que puede ser un estado neutro, pero apaciguado, apático, aburrido. Entonces la antítesis es, busco un estado neutro, pero con una cierta alegría, y surge una nueva síntesis. Y así estamos continuamente el proceso de crecimiento, juntando polaridades, descubriendo, este es el camino transpersonal, consiguiendo nuevas síntesis, que a la vez se hacen tesis y creciendo de esta manera. Representado esto de otra forma es, aquí tenemos la polaridad, voy encontrando otras polaridades,
otras polaridades por los lados y más y más y más, hasta que luego llega a ese punto 1, a ese segundo despertar, que es el estado de no dualidad, de totalidad. ¿Vale? Conforme voy eliminando polaridades importantes de mi interior, o sea, no eliminando, o sea, descubriendo que es absurdo pelearme con las polaridades. Ojo, ese punto es muy importante, o sea, no se trata, como dicen muchas disciplinas, de eliminar el ego. El ego es una cosa que no podrás eliminarlo. Bueno, sí se elimina cuando nos morimos, solo en ese momento. Pero sino, se trata de estar observando el funcionamiento egoico. Que el funcionamiento egoico es siempre estar peleando en polaridades. Y bien, verlo como un niño, esa parte interior que está peleando cada cierto tiempo, echarle un hueso, echarle un caramelito al niño y decirle, vale, vale, está bien, yo sé que tú quieres conseguir eso, quieres conseguir prestigio, muy bien, vale, pues mira, pues te doy un poco de prestigio, míralo, pero al rato descubre también que no todo es prestigio, que hay más cosas. Y ese es el camino transpersonal, que lo he simplificado con estos ejemplos. Vamos a ver ahora aterrizar esto de aquí. Tenemos ese camino personal, tenemos lo que es la visión periférica, esta visión periférica por los lados en la cual sigue existiendo y toda la agitación interna. Aquí dentro es el mundo de la agitación. Es el mundo de cuando me meto en las ciudades, la agitación total. Cuando yo me elevo de la ciudad y empiezo a verla desde un globo cada vez más arriba, empieza la paz y puedo ver los coches corriendo, funcionando, la gente caminando, pero ya no me afectan tanto como cuando estoy abajo y tengo que estar esquivando a personas, mirando si me miran o no, si estoy bien vestido o no. Cuando me elevo, observo las cosas con mucha más paz. Y esto es la conciencia testigo, ¿vale? Acordaros de este muñequito, porque esto os va a ayudar a aterrizar todo ese tema tan complejo que es el tema transpersonal. Y aquí vamos a aterrizarlo aún más el tema este. O sea, tenemos lo que os expliqué antes, aquí os lo he puesto con unos dibujos. Tenemos continuamente buscando la alegría, rechazando el enojo o los momentos desagradables. Aquí la conciencia testigo está apagada. Entonces, de repente empiezo a darme cuenta que dentro de mí existen cantidad de estados por los cuales voy pasando, de alegría, de tristeza, de sorpresa, de enojo, de aburrimiento, y continuamente voy pasando por unos y otros. Entonces, voy viendo esa impermanencia que os decía, ¿vale? Entonces, voy creando la antítesis en la cual ahora me doy cuenta de que el estado de enojo ya no tengo que estarlo rechazando. Puedo incorporarlo, pero hay que tener una cosa clara. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el estado de enojo o esa cosa que rechazamos, podemos rechazarla o no. ¿Qué quiero decir? Si yo me siento enojado y puedo hacer algo para no estar enojado, evidentemente tengo que hacer esa cosa para dejar de estar enojado. No se trata de estar aceptando todos los estados porque sí. O por ejemplo, voy en el coche y me da el sol en la cara, y no tengo por qué estar aceptando el enojo o la molestia que me produce el sol en la cara. La primera pregunta que tengo que hacer es, ¿puedo cambiar o no puedo cambiar ese estado? Sí puedo cambiar. Entonces, bajo la visera del coche, entonces me deja de dar el sol en la cara. Tengo una piedra en el zapato, me pregunto, ¿puedo cambiarlo? Pues sí, la quito. Ahora, tengo unos zapatos que me aprietan, estoy lejos de casa y no puedo cambiar el zapato que me aprieta, entonces sí aprendo a observarlo desde fuera, aprender a aceptar ese estado de enojo que me genera tener el zapato apretado. Entonces, para eso paso al siguiente nivel, que es la aceptación del aversivo. Aquí ya estamos en la parte de arriba. Veo que yo prefiero estar contento, pero ahora estoy enojado porque me aceptan los zapatos, y le hago un espacio, aquí está en actitud de aceptación, esto está puesto así, aceptando el estado de enojo porque me aprietan los zapatos y no puedo hacer nada por cambiarlo, ¿no? Entonces, este es el proceso normal. Aquí estamos aterrizando todo lo que os había explicado antes. Vamos a pasar, y con esto acabamos a las 3 ideas fuerza. En cada ponencia os vamos a dejar tres ideas, que es lo que queremos que recordéis, porque, como sabéis, en la práctica integral de vida intentamos simplificarlo todo y quedaros con las ideas más importantes, ¿no? Aquí es el aterrizaje del aterrizaje, la simplificación de la simplificación. Por un lado, el cuadro este que os dije, que tengo que caminar
un recorrido apropiado para adquirir hábitos con facilidad, lo que son los grupos de apoyo, plantearme propósitos, planearlo, etc. Estas habilidades me van a dar recursos, que es conciencia, tiempo, dinero y conocimiento. Con ello podré cubrir mis necesidades básicas y solo al final, pues con ello conseguiré la realización personal y la realización transpersonal. ¿Vale? El otro elemento es el camino. Este camino, que es acordaros un poco de los puntos, pero quizás tampoco es tan importante, aquí os he puesto más simplificado, recordar que es simplemente que hay un camino que recorrer, que al principio es horizontal y luego, queramos o no, si seguimos haciendo las cosas correctas, automáticamente vamos a ir subiendo de niveles en esta espiral dinámica en las cuales vamos a ir adquiriendo cada vez valores de niveles de inteligencia cada vez más elevados, ¿vale? Tanto este recorrido de la inteligencia se hace en la parte corporal, se hace en la inteligencia emocional, se hace en la cognitiva, en la espiritual, en la interpersonal. O sea, tenemos, digamos, 4 o 5 inteligencias principales que hay que trabajar. La corporal, la emocional, y esas en las cuales vamos a ir transitando. Si yo soy una persona que no sé hacer deporte, me alimento mal, voy a estar en el nivel más bajo de mi inteligencia corporal. En la inteligencia emocional, soy una persona que me relaciono bien con todas las personas, empático, que sé darle espacio a todos y tal, estar en un nivel elevado a nivel emocional. Y así cada uno tiene su recorrido. Y por último, quedaros con esta síntesis de las polaridades que odiamos, que podemos, por un lado, si no se pueden cambiar, podemos aprender a aceptarla dentro de nosotros. O sea, la pregunta es, ¿lo puedo cambiar? Si lo puedo cambiar, lo cambio, y si no lo puedo cambiar, pues lo acepto. Y colorín colorado, con esto terminamos.